aquí denunciamos, de un grave y peligroso plan que se ha detectado para crear falsos positivos que deriven luego de una escalada de violencia en nuestra frontera con la República de Colombia. ¿Cómo está? En el aire, temas del día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta Twitter para que participe. Aquí la tenemos. Los viejos amigos Turquía y Estados Unidos intentan, digamos que normalizar relaciones, pese a que el primero acusa al segundo de apoyar a los kurdos en Siria. Damasco denuncia injerencia de ambos en su territorio. ¿Qué intereses se esconden tras este diferendo entre Washington y Ankara? Opine. Y nuestro primer tema del día vuelve a ser Venezuela. Las autoridades de este país denunciaron que el ejército de Colombia recluta a venezolanos con el fin de propiciar una escalada de violencia en la zona fronteriza para así justificar una acción injerencista. Le vamos a ampliar. Que aquí denunciamos, de un grave y peligroso plan que se ha detectado para crear falsos positivos que deriven luego de una escalada de violencia en nuestra frontera con la República de Colombia. Tenemos informaciones y pruebas contundentes sobre la captación y el reclutamiento de ciudadanos venezolanos por parte del Ejército de Colombia. Se trata de un hecho muy grave que el Ejército de Colombia esté realizando reclutamientos de ciudadanos venezolanos, facilitándoles de manera expedita documento de identidad colombiana, cédula de ciudadanía, y luego son incorporados de manera inmediata al servicio militar obligatorio colombiano. Vamos a precisar detalles de esta muy grave denuncia realizada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. De acuerdo con la denuncia, el Ejército de Colombia ha reclutado por lo menos a 150 venezolanos. El reclutamiento tuvo lugar en el departamento colombiano norte de Santander, fronterizo con Venezuela. El Ejército colombiano le facilita de manera expedita documentos de identidad colombiana a los venezolanos para luego ser incorporados al servicio militar obligatorio de ese país. Es un plan ejecutado por Colombia que tendría dos objetivos: crear falsos positivos, o sea, actos de bandera falsa, y justificar una acción injerencista en Venezuela. El ministro Reverol informó que el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López establecerá conversaciones con su homólogo colombiano para buscar mecanismos y darle curso a esta denuncia. En consecuencia, ratificamos las instrucciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, establezca comunicación directa con el ministro de la Defensa de la República de Colombia para coordinar mecanismos de comunicación permanente y facilitar los detalles e informaciones contenidas en esta denuncia. Estamos sentenciados por los designios de la historia para ser dos pueblos hermanos para siempre. Vamos a seguir hablando de Venezuela, pero ahora en clave electoral. La víspera, representantes del poder moral y electoral se reunieron con autoridades del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Con qué propósito? Bueno, el de coordinar las operaciones para garantizar la seguridad en los comicios presidenciales previstos para el 22 de abril.
Durante el encuentro, los funcionarios informaron que articulan todos los procesos para la realización de este nuevo proceso comicial. Por su parte, el representante del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, precisó que los efectivos del Plan República, o sea, el plan de seguridad que se despliega para las elecciones, estarán por todo el territorio nacional en aras de resguardar los centros de votación, el material electoral y garantizar el derecho al sufragio. Nuestra corresponsal Laura Prada nos tiene más sobre el tema electoral en Venezuela. Te saludo, Laura, adelante. Hola, Rey, sí, un gusto en saludarte. Efectivamente, hace apenas unas horas el movimiento Somos Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez y el Partido Socialista Unido, cuyo vicepresidente Diosdado Cabello hablaron ambos con los medios, cada uno por su parte, donde compartían un espacio en el que compartieron más o menos por dónde irán las líneas de trabajo que estarán llevando a cabo en estas elecciones presidenciales. Delcy Rodríguez, a cargo del movimiento Somos Venezuela, decía que el gran compromiso de este movimiento es cumplir con esos 10 millones de votos que habrían prometido alcanzar al presidente Hugo Chávez y que continuarán con las políticas sociales y los hogares de la patria que han ido promoviendo a lo largo de estos meses. Por su parte, Diosdado Cabello llamaba sobre todo a que las personas se afiliaran, se carnetizaran este fin de semana, que esto estará ocurriendo en toda Venezuela, en las diferentes plazas Bolívar de los municipios, y el movimiento Somos Venezuela presentará quienes estarán trabajando, quienes estarán liderando el movimiento en cada uno de los distritos del país para que conozcan con quién van a trabajar. Ambos líderes de estos grupos pedían al pueblo que votaran, que lo hicieran en paz, que disfrutaran este momento y compartieran y decidieran y apostaran por una Venezuela en paz y soberana. Esto es más o menos lo que refirieron, así que hay que mantenerse al tanto y continuar atentos a lo que ocurra acá. Muchísimas gracias, Laura. Y en paralelo continúa la gira de la dignidad que realiza el canciller venezolano Jorge Arreaza por Naciones Solidarias. Durante su última parada de la semana, el jefe de la diplomacia venezolana llegó a Santo Domingo, capital de República Dominicana, para fortalecer justamente los lazos de amistad y cooperación con ese país caribeño. A su llegada, el canciller venezolano fue recibido por su homólogo dominicano Miguel Vargas en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambos cancilleres sostuvieron una reunión, dialogaron sobre temas bilaterales de cooperación para ratificar la unidad soberana y solidaria de estos países. El canciller Arreaza aprovechó la ocasión para agradecerle al gobierno dominicano su papel mediador en los diálogos entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Agradecerle a la República Dominicana, su presidente, su canciller, como te decía, no solo el haber facilitado, el haber sido anfitriones, un proceso de diálogo tan importante, tan sensible como el de Venezuela, sino también el haberse entregado como lo hicieron, el haber tenido el tiempo, la disposición de pasar horas y horas, un jefe de Estado, el presidente Danilo Medina, el canciller Vargas, articulando con todas las partes, con el presidente Rodríguez Zapatero también en ese proceso, de manera que quisimos venir a agradecer y por supuesto analizamos también la situación regional, las próximas convocatorias que haya cumbres presidenciales, la próxima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe que va a ser en Margarita el 16 de marzo, reuniones que tenemos pendientes, temas bilaterales que tenemos con República Dominicana, intercambio comercial. Siempre hemos tenido una reunión fabulosa con República Dominicana y por eso, bueno, quisimos reforzar también nuestra relación bilateral, nuestra relación con el Caribe y con este pueblo tan querido, el pueblo de Juan Bosch. Nuestra compañera Esther Yáñez se mantiene siguiendo esta gira de la dignidad. En cualquier momento, en cualquiera de otros de nuestros espacios, restableceremos la comunicación con ella para que nos mantenga al tanto. Mientras, recordamos nuestra pregunta del día. Aquí está en pantalla. Los viejos amigos Turquía y Estados Unidos intentan normalizar relaciones pese a que el primero acusa al segundo de apoyar a los kurdos en Siria. Damasco denuncia injerencia de ambos en su territorio. ¿Qué intereses se esconden tras este diferendo entre Washington y Ankara? Opine, vamos a ver una respuesta que ya nos llegó, esta de Guillermo Lescano, muy contundente. Por breve, intereses igual a dinero.
Muchas gracias, Guillermo, por su participación. Y nuestra imagen del día nos va a trasladar hoy a la ciudad más poblada de Turquía, su centro histórico, cultural y económico, Estambul. En esta urbe, los gatos pasean libremente y reciben el cuidado de los habitantes que atienden a los felinos en cualquier sitio donde se encuentren, haciendo sentirlos como en casa. Es por esto que Estambul es también conocida como la ciudad de los gatos. Y con estas gatunas imágenes, nos vamos a la pausa. Regresa a Temas del Día. Recuerde que teníamos pendiente algo con usted y tiene que ver con la gira de la dignidad del canciller Jorge Arreaza por Naciones Solidarias. Bueno, escuchábamos declaraciones que más temprano le ofrecía nuestra compañera Esther Yáñez, pero Esther Yáñez sigue en el lugar de la noticia y nos tiene otros pormenores. Esther, te saludo. Adelante. Sí, Rey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Santo Domingo y en estos momentos me encuentro en la Embajada de Venezuela en esta ciudad, en la capital de República Dominicana, porque ahora mismo, seguramente lo estés viendo aquí a mi espalda, está teniendo lugar un acto de varios movimientos sociales y organizaciones políticas que han venido hasta aquí para mostrar su solidaridad y su apoyo a Venezuela. En el centro de la mesa puedes ver, Rey, al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rodeado de diferentes voceros de estos movimientos sociales y políticos que, como te digo, no han querido perderse esta gira de la dignidad que está llevando al canciller de Venezuela por diversos países de América Latina y del Caribe. El objetivo, muy sencillo, Rey, fortalecer los lazos de amistad y solidaridad con Venezuela, fortalecer esos lazos en un momento coyuntural muy importante, en un momento coyuntural electoral para el país caribeño. Precisamente de elecciones ha hablado el canciller Arreaza durante toda la jornada de hoy, ya que se ha reunido con su homólogo aquí en este país, con Miguel Vargas, y bueno, a posteriori también con estos movimientos sociales ha hablado de elecciones porque ha hablado, como no podía ser de otra manera, de lo que ocurrió en este mismo escenario hace poco más de una semana, cuando se reunía el gobierno con la oposición de Venezuela para firmar presuntamente ese acuerdo de paz y de convivencia. Ha pedido disculpas públicamente el canciller de Venezuela a Danilo Medina, a este país como país intermediario en ese diálogo y en ese acuerdo que finalmente no pudo ser porque la oposición se levantó de la mesa. Pero nosotros, decía Arreaza, el gobierno de Venezuela sí firmó, porque así se acordó en Caracas los días previos, y finalmente fue la oposición la que faltó a su palabra debido a una llamada de teléfono, recordaba Arreaza, en aquella ocasión del secretario de Estado de Estados Unidos, de Rex Tillerson, que estaba en Bogotá haciendo una gira por algunos países amigos de Estados Unidos por América Latina. Bueno, esta gira, la gira de la dignidad, es la contragira, digamos, Rey, de aquel tour del secretario de Estado estadounidense, y ahora entonces están reivindicando desde aquí, desde Santo Domingo, una semana después, ese acuerdo de paz y de convivencia que sí firmó el gobierno de Venezuela y en el que se incluían estas elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril. Decía el canciller Arreaza incluso que la fecha, el 22 de abril, fue elegida por la oposición, que el gobierno quería hacer las elecciones en marzo, decidieron hacerlas a finales de abril porque así lo quiso la oposición, pero finalmente, una vez más, se levantaron unilateralmente de la mesa. Así que bueno, hay que pasar página, mirar al futuro. Venezuela en clave electoral, Venezuela en clave de paz, decía Jorge Arreaza, y por eso está aquí, por eso está realizando esta gira de la dignidad que le está llevando por varios países de América Latina y del Caribe, y que retomará presumiblemente la semana que viene, en esta ocasión por Europa y por África, a falta de concretar los detalles de la agenda, Rey. Así que seguramente estaremos muy pendientes y seguiremos contando todo lo que acontece a través de nuestras cámaras. Excelente, Esther. Muchísimas gracias por este reporte. Hasta la próxima. Esther Yáñez, enviada especial a Santo Domingo, República Dominicana. Y bueno, en Turquía culminamos antes de ir a la pausa. En Turquía seguimos con este bloque informativo. El canciller de ese país, Mevlut Cavusoglu, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, sostuvo un encuentro para intentar rescatar una relación que aparentemente ha entrado en una situación de crisis. Lo vamos a ampliar. Siempre hemos sido claros con Turquía de que las armas proporcionadas a las fuerzas demócratas sirias serían limitadas, específicas de la misión, y se proporcionarían de forma gradual para lograr objetivos militares únicamente.
La relación entre ambos gobiernos parece ya lastrada por diversos asuntos que produjeron en 2016 un fallido intento de golpe de Estado contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Y a esto se suma la creciente tensión tras una operación del ejército turco en Siria contra milicias kurdas, aparentemente financiadas por Estados Unidos, y que podría producir la creación de un nuevo Estado kurdo en la frontera. Pese a esto, Washington y Ankara resaltaron que tienen los mismos objetivos en Siria. Por tanto, los turcos aseguraron que van a colaborar con las autoridades estadounidenses, pero solo si retiran la cooperación a la milicia kurda en el país árabe. Los dos países comparten los mismos objetivos en Siria, como la derrota del Daesh, las zonas inestables seguras, una Siria independiente y unificada, que ayudan a trazar un nuevo futuro democrático para Siria, bajo el proceso de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Podemos colaborar con los Estados Unidos en base a la confianza, pero primero, la YPG kurda debe irse inmediatamente. Esta es una promesa que no nos han dado los Estados Unidos y hablaremos sobre cómo esta promesa se mantendrá durante los mecanismos que se establecerán entre los dos países. Y mientras se desarrollaba la reunión entre Tillerson y Erdogan, manifestantes turcos repudiaron el acercamiento entre ambos países. En la protesta ondeaban banderas turcas acusando a Tillerson de asesino. ¿Qué le parece? Ahora bien, ¿cuál es la postura de Damasco sobre las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, donde asegura que Washington y Turquía tienen los mismos objetivos en Siria? Nuestro corresponsal para Oriente Medio, Hisham Wanous, nos amplía. Adelante, Hisham. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson ha llegado a un acuerdo con su homólogo de Turquía, Davutoglu, para crear un nuevo mecanismo para normalizar las relaciones entre Turquía y Estados Unidos, asimismo un nuevo mecanismo para la lucha contra el terrorismo, establecer una zona de seguridad al norte de Siria y proteger las fronteras turcas de los terroristas, y asimismo desplegar un contingente militar binacional de las tropas norteamericanas y turcas en la zona norte de Siria, sustituyendo las milicias kurdas que deben retirarse hacia la orilla este del río Éufrates. Hasta el momento no hay una declaración por parte de las autoridades con respecto a estos anuncios de ambos países, pero aquí a nivel popular y también de expertos afirman y conciben que realmente no existen diferencias entre Estados Unidos y Turquía. Las diferencias son secundarias con respecto a que le corresponde a cada parte de ganancias en territorio sirio, pero comparten los mismos objetivos y los desacuerdos son únicamente para el consumo mediático. Afirman que este anuncio constituye una clara agresión a la soberanía e integridad territorial de Siria, es una ocupación rechazada y realmente lo que buscan es mantener la presencia militar de Estados Unidos y de Turquía en territorio sirio para seguir saqueando los recursos naturales de Siria en la parte norte y noreste del país, sobre todo los recursos energéticos y los yacimientos de petróleo y gas, y así también cumplir sus planes divisionistas en el país árabe mediante la creación de un semiestado kurdo a la orilla este del río Éufrates. El pueblo sirio rechaza esta postura y esta decisión y afirma que realmente el ejército árabe sirio, que hasta el momento no ha llegado a un acuerdo con las milicias kurdas para entrar en la localidad de Afrin, porque las milicias kurdas han rechazado entregar las armas al ejército árabe sirio. El ejército sirio realmente, después de terminar la lucha contra los terroristas, estará dispuesto a luchar contra la presencia extranjera, militar extranjera en territorio sirio, sobre todo de las tropas norteamericanas y también de las tropas turcas. Rusia se manifestó al respecto a través de su canciller Sergei Lavrov, que criticó que Estados Unidos planea quedarse para siempre en Siria, como lo ha hecho en Irak y también en Afganistán, y que su estrategia es mantenerse en el país árabe fuera del marco de la legalidad internacional, sin el avalo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sin el consentimiento de las autoridades de Damasco. Le informamos además de esto que en paralelo con todo lo que está ocurriendo continúa la agresión
agresión turca contra la localidad de Afrin, causando la muerte de civiles, también la destrucción de la infraestructura de esta localidad, y asimismo continúan las presiones a nivel internacional, presiones políticas para detener la ofensiva del ejército paravicilio contra los terroristas del Frente al-Nusra en la provincia de Idlib, en Ghouta Oriental, sobre todo después de la propuesta de Kuwait y Suecia en el Consejo de Seguridad de un proyecto de resolución para establecer una tregua de 30 días en todo el territorio sirio, una pausa humanitaria supuestamente, pero el pueblo, al igual que las autoridades, denuncian que es un intento de politizar el caso humanitario, tratar de ayudar a los terroristas bajo excusas humanitarias, suministrándoles de armas a través de los convoyes de ayuda humanitaria, y también tratar de detener momentáneamente la ofensiva oficial contra estos terroristas para que puedan tomar un respiro y reorganizar sus filas. Hasta el momento, tanto Damasco como Moscú aseguran que esta propuesta no es objetiva, pero al parecer van a modificar la resolución y posiblemente lleguen a consenso en el Consejo de Seguridad con respecto a la resolución de una tregua de 30 días en Siria. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Hisham. Hasta pronto. Hisham Wanuso, nuestro corresponsal en Damasco, Siria. Le vamos a hablar a continuación de otros temas que también son noticias este viernes. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Rusia. El canciller de ese país, Sergei Lavrov, se reunió con su homólogo de Ucrania y con el secretario general de la OSCE en el marco de la Conferencia de la Seguridad para analizar la situación en la región del Donbass, en el este ucraniano. Vamos a escuchar a nuestro compañero Hansel Oro. Hola Rey, un saludo para ti. Así es. Aunque Moscú no ha confirmado la presencia de su canciller Sergei Lavrov en esta reunión que se realizará en el marco de la Conferencia de Seguridad que sesiona en Múnich, Alemania, hasta el próximo 18 de febrero, me refiero a una reunión entre cancilleres de los países integrantes del llamado formato de Normandía. Sin duda, ya Lavrov tuvo diferentes intercambios con algunos de las partes mediadoras. Me refiero fundamentalmente a la reunión entre Lavrov y su homólogo ucraniano Pavlo Klimkin, con el cual analizó dos temas fundamentales. El primero de ellos es la liberación de los prisioneros y el segundo, la misión de paz en el Donbass, que son dos temas cruciales de los llamados acuerdos de Minsk, que fueron suscritos en septiembre de 2014, y el segundo el 12 de febrero de 2015, para buscar una parte negociada en torno a la resolución del conflicto. También, por otro lado, me refiero a la reunión del grupo trilateral, donde también está conformando tanto por Ucrania y también el caso de la OSCE, que es el mecanismo mediador por parte de las Naciones Unidas. Lavrov tuvo contacto directo con el propio secretario general de la OSCE, me refiero a Thomas Gremminger, con el cual abordó este tema de la seguridad en el Donbass. Hay que recordar, por otra parte, de que en las últimas horas se ha registrado presencia militar de Ucrania, enviada por supuesto por Kiev, hacia la provincia de Lugansk, lo cual también presiona un poco las tensiones en esta zona del este ucraniano. Incluso también se hablaba de la ley firmada por el propio Petro Poroshenko, que la ley de reintegración del Donbass, donde incluso le daba la potestad al propio ejército de poder mantener su presencia militar en el este ucraniano. Sin duda son temas fundamentales que serán analizados en la conferencia de Múnich, incluso también en estas reuniones que ha hecho ya el propio canciller ruso Sergei Lavrov, con el objetivo de buscar una pronta resolución a este conflicto que ha afectado tanto ucranianos como también ha buscado, por otra parte, tratar de denigrar la imagen de Rusia ante el mundo. Adelante. Gracias a Hansel. Y aquí tenemos el tuit de Adriana Robreño. Temer viajará mañana a Río de Janeiro tras firmar el decreto de intervención militar en ese estado. La escuchamos. El presidente Michel Temer viajará mañana a Río de Janeiro. Allí se va a reunir con las autoridades de los órganos públicos y les va a presentar al interventor, al general Walter Sousa Braga Neto, que es quien se va a encargar de llevar adelante ese decreto de intervención militar que firmó en el día de hoy junto al gobernador de ese estado de Río de Janeiro, Luis Fernando Pezão. Ese decreto debe ser aún autorizado por el Congreso Nacional, que debe analizarlo en los próximos días. También es importante decir que mientras este decreto esté en vigor no se puede votar ninguna ley que modifique la Constitución
Constitución, y en este caso está la reforma del sistema de pensiones, ampliamente rechazada por la población, pero Temer tiene tanto interés que ha dicho que va a suspender el decreto durante al menos un día para votar esta reforma del sistema de pensiones. Mientras tanto, las centrales sindicales y los movimientos sociales preparan para el día 19 de febrero manifestaciones en todo el país. Este decreto de intervención militar ha sido fuertemente rechazado por la población. Nunca se había visto desde la redemocratización del país, desde el año 1988, después de la dictadura militar, no se había firmado un decreto de este tipo, y la población dice que los problemas de Río de Janeiro no se resuelven con intervención militar. Entramos entonces en nuestro tema en desarrollo. El gobierno de Colombia y representantes de la cumbre agraria concluyen hoy la mesa única de negociaciones con miras a cumplir los acuerdos firmados en 2013 y 2014 con los pueblos indígenas, afros y campesinos de ese país. Nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez, nos amplía. Te saludo, José Manuel. ¿Qué temas se han puesto de relieve en esta mesa? Rey, buenas tardes. Primero que todo, debo decirte a ti y a la teleaudiencia que el presidente Juan Manuel Santos se refirió desde el departamento del Cauca sobre la situación de asesinatos a líderes sociales. Lleva adelantado una serie de decretos para garantizar la vida y la seguridad de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de presidentes de juntas de acción comunal en diferentes regiones del país. Además, el mandatario aseguró que ya hay 68 casos esclarecidos a la fecha y 116 personas capturadas por los crímenes cometidos a líderes sociales. El detalle de esta declaración está en que el presidente Juan Manuel Santos no dice desde qué fecha están analizando los diferentes asesinatos a líderes sociales, ni tampoco en qué regiones o qué grupos o qué personas son las responsables sobre estos asesinatos. Por su parte, la cumbre agraria fue consultada por Telesur sobre estas cifras y nos han dicho algunos de sus líderes que no conocen esas cifras, que el gobierno nacional no ha socializado con ellos esas cifras y que esperan que las autoridades se reúnan con ellos y esclarezcan sobre esos 116 personas detenidas por agresiones a líderes sociales y los 68 casos esclarecidos, porque hasta el momento no tienen ninguna información al respecto. La reunión entre Cumbre Agraria y Gobierno continúa hoy, tercer día de trabajo, el primer día de derechos humanos, el segundo día el tema agrario, campesino, la reforma agraria, y hoy se ha manejado el tema de comunicaciones y en la tarde se viene manejando el tema de minería. Lamentablemente, uno de los temas importantes que querían tocar los líderes de la Cumbre Agraria fue el de paz y la implementación de los acuerdos llegados con las FARC y el gobierno nacional. Esto no se ha podido en estos 3 días, lamentablemente, porque el alto comisionado para la paz y el ministro para el posconflicto no han asistido a esta reunión, Rey. José Manuel, estaremos pendientes entonces de las conclusiones. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. José Manuel Jiménez, desde Bogotá, Colombia. Vamos ahora a revisar las respuestas a nuestra pregunta Twitter. ¿Qué le preguntábamos más temprano? Bueno, los viejos amigos Turquía y Estados Unidos se intentan normalizar relaciones, pese a que el primero acusa al segundo de apoyar a los kurdos en Siria. Damasco denuncia injerencia de ambos en su territorio. ¿Qué intereses se esconden tras este diferendo entre Washington y Ankara? Vamos a revisar, por ejemplo, la respuesta de Luis de Jesús, que dice: Estados Unidos busca detener que Turquía y Rusia sigan fortaleciendo sus relaciones bilaterales en la región, y Ankara busca que Washington suspenda ayuda a kurdos sirios y además sumar un aliado en sus pretensiones de entrar a la Unión Europea. Interesante esta respuesta. Vamos a ver ahora a Leandro, que dice: señor Rey, es obvio que Turquía quiere caerle bien al patrón para que sea más tenido en cuenta en la OTAN y por consiguiente en la Unión Europea. Lástima, pensé que Turquía tenía más personalidad como para arrastrarse por los yanquis. Ahí está. Otra más, la de José Manuel Barroso, no puede faltar, dice:
Visto los acontecimientos del tira y encoge en relaciones Turquía-Estados Unidos, Rusia ha comprometido positivamente las relaciones con Ankara en todas las áreas, incluyendo la militar, y al imperio se le escapan sus apetencias sobre el dominio de entrada al Mediterráneo. Objetivo, Irán. No perder de vista. Muchas gracias, José Manuel. Vamos entonces a poner punto final a esta emisión de Temas del Día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Manténgase junto a Telesur, la señal informativa de América Latina.